Hermanos en Cristo y amigos oyentes, hoy vamos a aperturar una nueva meditación de la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 21. Dice así: Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora pasamos al libro del profeta Daniel y leemos en Daniel el capítulo 12, los primeros 3 versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que nuestro Señor añada su bendición a su palabra. Tengo que reconocer que para mí ha sido una larga inquietud y a través de muchos años estaba un tanto confundido, no comprendía, analizaba, hasta que orando y buscando la dirección del Santo Espíritu de Dios, llegué a comprender lo que hoy comparto con todos ustedes. Analizar en la palabra de Dios el tema del título que encabeza nuestro audio. ¿Cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, hemos leído en Isaías capítulo 26, los versos 15 al 21. Allí en esta lectura se delinea el orden preciso de los acontecimientos en los últimos tiempos. En el versículo 16 tenemos la gran tribulación. Dice: en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Sí, la gran tribulación azotará terriblemente al pueblo de Israel. Aquí se describe el arrepentimiento de Israel bajo los castigos de Dios durante la gran tribulación. Leemos en el libro de Oseas, el profeta Oseas capítulo 5, versículo 15, estas palabras: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Así habla el Señor en profecía de su pueblo.
en su angustia, cuando estén angustiados en la gran tribulación, me buscarán. Como una mujer encinta, dice el versículo 17, como la mujer encinta antes del alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. En el versículo 19 tenemos la resurrección de los muertos. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y termina diciendo, y la tierra dará sus muertos. No se trata de una restauración nacional. No se debe interpretar en sentido figurado. Aquí el significado es claro, pues se refiere a la resurrección literal de los cuerpos de los santos. Esta resurrección sigue inmediatamente después de la descripción de la gran tribulación. Por lo que entendemos de que los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de aquel terrible tiempo de angustia. En los versos 20 y 21, y también si se toman el trabajo y tiempo, y les hará bien, lean el capítulo que sigue, el capítulo 27 de Isaías, los versículos 1 al 12. Allí tenemos la bienaventuranza del milenio. En primer lugar, se ve en el versículo 21 la destrucción del poder mundial de los gentiles, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Sí, Israel está hollada por los gentiles. El poder mundial de los gentiles tiene subyugado a Israel. Tiene que estar sujeto a normas y preceptos que le imponen desde afuera. Y ese grupo que está ahora, como la higuera que ha reverdecido, no tiene en mente a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están alejados. Se ve la destrucción. Dios va a destruir al poderío de los gentiles. Se acabará el tiempo de los gentiles. En los versículos 12 y 13 del capítulo 27 tenemos el regreso de Israel a su tierra. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Qué cosa linda. Y en aquel tiempo se dice, se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados. Vendrán y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Aquí tenemos el regreso de Israel a su tierra. En resumen, el orden preciso de los acontecimientos es el siguiente. Primero, la tribulación. Segundo, la resurrección de los muertos, de los santos del Antiguo Testamento. Tercero, la bendición, la instauración del reino milenario de Cristo. Como la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento serán resucitados después de la gran tribulación, queda probado que estos dos acontecimientos estarán separados por un periodo de 7 años. No podemos tener todo el tiempo para mostrar que en las Escrituras se habla así, pero vamos a seguir más adelante analizando con más detalles. Sin embargo, seguimos con nuestra segunda cita bíblica. Daniel capítulo 12, versos 1 al 3. Dice, en aquel tiempo
¿Qué tiempo? Se refiere al tiempo del fin. En Mateo 24 se habla claramente del principio y del tiempo final. Voy a leer Mateo, el capítulo 24, el versículo 6. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Notamos que no será predicado el evangelio de la gracia de Dios, porque el evangelio de la gracia de Dios termina con la presente dispensación, la dispensación de la iglesia, y el Señor viene antes de la tribulación para llevarse a la iglesia. Y luego se seguirá predicando el evangelio que predicaba Juan Bautista, el Señor mismo, el evangelio del reino, y será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios es bastante clara en esto. Aquí se habla de guerras, rumores de guerra, pero no es el fin. Pero cuando se predique el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Se levantará, dice en Daniel, en Daniel el capítulo 12, que se levantará, dice Miguel, el gran príncipe. Se levantará el arcángel Miguel, el gran príncipe del pueblo de Israel. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El Señor empleó el mismo lenguaje cuando habló de la gran tribulación en Mateo 24, 21. Dijo: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Daniel sigue diciendo: pero en aquel tiempo será libertado, salvado tu pueblo, es decir, todos los vivos que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los muertos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Notamos que se trata de la resurrección de los cuerpos, porque dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es bueno decir que el alma nunca duerme. El alma nunca duerme, siempre está consciente después de la muerte. Abraham, después de 2000 años de haber muerto, se halló resguardado y consolado en el Hades. Dice así en Lucas 16. Ahora, cuando Cristo murió, esto es otra cosa interesante, importante que digamos, cuando Cristo murió en el madero y resucitó, llevó todas las almas de los muertos, de los salvos que estaban allí en el Hades como cautivos, porque no entraron al cielo, las llevó al cielo, donde están ahora gozando de la bienaventuranza de la presencia de Cristo. Yo quiero leer en Efesios el capítulo 4. Vamos a ver. Efesios el capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Pero a cada uno, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Mire, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí se nota que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra
donde sin duda está el Hades, donde sin duda estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento. Estaban en cautividad y el Señor los llevó cautiva la cautividad al cielo donde Él subió. Ahora el Señor está allí y las almas están con Él. Tenemos una ilustración como en el caso de Lázaro de Betania. El Señor dijo, cuando Lázaro murió, nuestro Señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora Daniel, capítulo 12, versos 1 al 3, no habla de una restauración de Israel como nación en su tierra, sino habla de la resurrección literal de los cuerpos de los redimidos del Antiguo Testamento para vida eterna. Y esto será después de la gran tribulación. Vamos a continuar con este tema porque es amplio y esperando que el Señor nos bendiga a todos, que querramos todos investigar en las Escrituras y gozarnos en la enseñanza de la palabra de Dios.